Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien y con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablarles acerca del jubileo de la esperanza del 2025. Cuando escuché hablar del año jubilar me dije, me toca averiguar qué es eso porque pues sí, y decidí a raíz de lo que pude averiguar preparar este video para los que se han hecho como yo la misma pregunta. Bien sabemos todos que vamos a morir algún día, vamos a dejar este mundo, después de pasar por muchas cosas, situaciones, durante nuestra existencia, de estudiar, de tener una familia, de tener hijos, de tener casa, carro, bla, 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 bla. Pero al final, todos vamos a ir al mismo sitio. Y realmente nos interesa que todo ese vivir, todo existir que llevamos, nos sirva para llegar a la meta que nosotros queremos conseguir. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí hemos escuchado un canto que dice que somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Y esa es nuestra meta. Allá tenemos que llegar. Y ahora nos preguntamos, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros para conseguir esa salvación? ¿Qué debemos hacer? Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, pues, ya sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir. Y Él en su infinito amor en los evangelios nos dejó una serie de indicaciones para que nosotros podamos hacer y conseguir eso. Nos dejó muchos consejos, muchas guías y si no lo hacemos, si nosotros no nos preocupamos por eso, pues en eso sí nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora, por ejemplo, en Mateo 25 nos habla acerca del juicio final y nos dice, mire, va a llegar un momento en que yo voy a venir y voy a separar a unos que van a ir para allá y otros que van a ir para acá. Y los que van a ir para acá me van a decir, bueno, pero nosotros ¿por qué vamos para allá? Y sencillamente va a decir, bueno, ustedes no dieron de comer a los hambrientos, no dieron de beber a los sedientos, no visitaron a los enfermos, no acogieron ni ayudaron a los desplazados, etcétera, etcétera. Pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando no ayudaron a uno de mis hermanos, a uno sí. Ahí hicieron eso. Entonces ya sabemos por un lado qué es lo que no tenemos que hacer. Y entonces nosotros sabemos, como dice San Pablo, que de Dios hemos recibido todo lo bueno, porque como Él es bueno, Él no puede dar cosas malas. Pero nosotros, como dice San Agustín, sí producimos cosas malas y una de esas es el pecado. Entonces miremos qué es el pecado, que es algo que tiene que verse dentro de lo que es el jubileo que estamos celebrando este año. El catecismo nos dice que el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes que pueden ser espirituales, pueden ser materiales. ¿Sí? El pecado es una ofensa a Dios y como dice el Salmo, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Y se los puede agrupar también en los que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales, carnales, en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero la raíz del pecado, que es importante entenderlo, es que está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injuria. Y eso es todo lo que hace impuro al hombre y eso lo dice Jesús en Mateo también, Mateo 15. En el corazón también reside la caridad, o sea, el amor, el principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado. No olvidemos también que dentro de nosotros Él nos dejó al Espíritu Santo, ese es el maestro interior que está dentro de todos, pero algunas veces lo encerramos, lo tapamos para no escucharlo. Ahora, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien interior.
El pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende y la hiere. Cuando Jesús iba camino al cielo, que eso está en Juan 20, le dijo a sus discípulos, miren, los envío por todo el mundo. ¿Sí? Los sopló y les dijo, les doy el Espíritu Santo, y todo pecado que perdonaren quedará perdonado, y todo pecado que retengan quedará retenido. Aquí instituyó el sacrificio de la reconciliación, y eso es la única forma que existe para poder redimir nuestros pecados. De resto, no hay nada, todo lo que sucede es diferente. Y ahora hay muchas personas que dicen, no, pero yo para qué me voy a confesar con un sacerdote que es peor que yo. Sí, yo me puedo confesar directamente, hablando con Dios. No, eso no es lo que Jesús nos dijo, y eso no se puede hacer. Ahora, tengamos en cuenta que el sacerdote es un medio cuando nos estamos confesando entre Dios y nosotros, ¿sí? A través de él estamos dirigiéndonos al Señor. Bueno. Ahora, habiendo dicho lo anterior, o sea, ya hemos hablado del pecado, hablemos acerca de la indulgencia, que uno dice, bueno, la indulgencia, ¿qué es? Y bueno. Y vale la pena aclarar que no es un permiso para pecar, no es un perdón para los pecados futuros, no otorga el perdón de la culpa del pecado, y antes bien supone que el pecado ya ha sido perdonado con anterioridad, es decir, que para que actúe debemos estar confesados y haber recibido el perdón de nuestros pecados. Y eso no evita volver al pecado, no puede entenderse como una adquisición de la salvación que estoy comprando para el perdón de los pecados, como se entendió en la época de Martín Lutero, porque él dijo, no, es que la iglesia está vendiendo el perdón de los pecados. Y realmente en esa época sucedió que estaban construyendo la catedral de San Pedro y realmente se estaban dando indulgencias a cambio de las colaboraciones que se hacía para la construcción de la iglesia. Y se empezó a malentender lo que eran las indulgencias, y por eso pues Martín Lutero decidió, entre otras cosas, retirarse del catolicismo. Bueno. Ahora, la única manera, como ya lo dijimos, para obtener el perdón de los pecados es a través de la confesión. Tomando un ejemplo para poder entender lo que significa la indulgencia, pensemos que el alma es como una tabla, totalmente lisa, pura, perfecta. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado se nos pega en el alma, y eso es lo que le duele a uno y lo que hace sentirse mal y todo. Cuando nos confesamos, quitamos eso de nuestra alma, pero quedan todo lleno de marcas. Y no olvidemos que para entrar en la presencia del Señor tenemos que ser absolutamente y estar absolutamente puros, sin mancha ni nada. Recordemos esa parábola donde el Señor hace un festín, invita a mucha gente, y hay un tipo ahí que está como mal vestido y le dice, no, ¿usted qué hace acá? Usted no puede estar acá, chao, para afuera. Y eso es la situación a la que vamos a llegar al final. Entonces, para entrar a Él, tenemos que estar limpios completamente. Y Él, que es amor, que es misericordia, y durante la vida nos ayuda, nos perdona y todo, si nosotros, sin embargo, no estamos completamente listos para llegar a su presencia, dejó el purgatorio, que el purgatorio no, pero dicen muchos, no, eso no existe, no. Es el sitio donde tenemos que lograr la purificación nuestra para poder entrar en la presencia del Señor. Sin eso no lo podemos hacer. Y entonces, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. O volviendo a nuestro ejemplo, la indulgencia nos limpia todas las marcas que quedaron en esa tabla de que hablábamos y nos deja totalmente inmaculados, y como les digo, es un requisito para estar en la presencia del Señor. Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que la indulgencia puede ser parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Y todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, que eso es otro punto interesante, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias, y por eso es que orar por los difuntos los puede ayudar
a ellos y a nosotros en este proceso de purificación. Ahora, el hombre mientras está en la carne no puede evitar todo pecado, pero al menos sabe qué puede hacer para llegar a gozar de la presencia del Señor. Ahora, los pecados veniales, San Agustín nos dice que muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón, y todo eso nos puede conducir al pecado mortal. Bueno, ahora hablemos un poquito del jubileo. El jubileo, también llamado año jubilar o año santo, es una celebración que tiene lugar en distintas iglesias cristianas, particularmente en la Iglesia Católica. Sí, en el cristianismo encuentra su primera expresión al inicio del ministerio público de Jesús de Nazaret, cuando él llegó a predicar allá, pidió el rollo con los escritos que tenían en ese momento y pidió el libro de Isaías, y ahí leyó que le dieron el libro, y abriendo el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Y ahí le tocó volarse, porque ¿cómo? Este no es el hijo del carpintero que viene a decirnos que él es el hijo de Dios. Y bueno, ahora, en la Iglesia Católica, el año jubilar se comenzó a celebrar en el año 1300. En esa época la gente iba mucho a Roma, pues a ver todas donde estaban la tumba de San Pedro, San Pablo, bueno. Y entonces el Papa en ese momento, que era Bonifacio VIII, dijo: no, aquí toca organizar algo para que la gente venga, para que reciban a los peregrinos y todo. Ahí inició esa celebración, que él había dicho que debía ser cada 100 años, pero después dijeron no, cada 50, después cada 25, como está ahora, pero adicional, a veces entre esos 25 años se meten, cuando hay ocasiones especiales, se meten otros años jubilares. Ahora, eso se inicia con una ceremonia en la iglesia, en la Catedral de San Pedro. Allá hay una puerta, pero está cerrada, tiene tapia y todo, y el Papa entonces la abre cuando se va a iniciar el año, y eso significa pues todo lo que el cristiano tiene que hacer para llegar a la vida eterna, esas puertas que tiene que cruzar, todo eso que tiene que lograr para llegar allá. Bueno, ahora, Francisco nos ha dicho que el jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente, y nos habla acerca de la que está viviendo la humanidad, de todos los desplazados, y todo nos dice: mire, esto es algo que tenemos que hacer todos, nosotros no podemos ser indiferentes a esto, y eso nos lo están repitiendo ahora en este tiempo jubilar. Entonces, existen en cada país unas iglesias que son los sitios donde se puede ir a recibir y conseguir esas indulgencias. Las iglesias pues las escoge la arquidiócesis de cada país, dependiendo de las características generales que existen. Y una es que, por ejemplo, las iglesias deben ser importantes, deben ser muy visitadas, deben ser históricas, deben tener una ubicación estratégica, capacidad para organizar eventos. Y, por ejemplo, para Bogotá se escogieron la Catedral Primada, la del Santuario Nuestra Señora de la Peña, Monserrate, la Iglesia de Lourdes, la Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá, Santa María de la Esperanza el 20 de julio y San Juan de Ávila. Y para obtener la indulgencia plenaria debemos estar totalmente arrepentidos, excluir todo afecto al pecado, estar movidos por el espíritu de caridad, purificarse a través del sacramento de la penitencia de la confesión, recibir la Santa Comunión y orar por las intenciones del Papa. Y ya acá en cada sitio pues existen lo especial que se debe hacer en ese sitio para obtener la indulgencia plenaria. Bueno, esto era lo que tenía para ustedes. Espero que con esto entiendan, como yo puedo entender qué era eso, para qué me sirve y qué debo hacer. Bueno, muchas gracias. Reciban muchas bendiciones y, como dice Francisco, oren por mí.